Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el relato de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Oiga bien, me gusta mucho también al principio que el Evangelio trae que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y este es un hecho histórico que aparece en el libro de Números, ¿verdad? Dicen los relatos que esta es una de las últimas apostasías que el pueblo de Israel, que le conocían como los vagabundos del desierto, estos habían ejecutado apostasías en toda esta trayectoria. Usted sabe que ellos traían, como decimos coloquialmente, a Moisés a jorao, ¿verdad que sí? Porque ellos querían las cosas a su manera y a su forma. Entonces, este capítulo del Evangelio hace un contexto con el libro de Números, donde se ve toda esta dinámica en la cual el Señor anda una vez más dejándonos saber que lo que se habló en antiguo se cumple en el nuevo, ¿verdad? Así que estamos ante 4 características fundamentales de este relato de Números. Número 1, el pueblo de Israel se quejó contra Dios y contra Moisés. Número 2, Dios les envió entonces sobre ellos juicio. Número 3, estos se arrepintieron de sus pecados y Dios los perdonó y se entregó. Oiga bien esto, es impactante e interesante. Yo creo que tenemos que ir haciendo como una introspección también, porque este pueblo de Israel que dice aquí el número, somos nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Así que esta gente se volvió impaciente ante el peregrinar en el desierto. Por lo tanto, había molestia, había ronchas, pero molestia puede tener todo el mundo, ronchas puede tener todo el mundo, pero tiene que tener cuidado cómo la estás trayendo, ¿verdad? Entonces ellos se quejaron de lo que ellos llamaban el alimento desgraciado. Estamos hablando de un pueblo que Dios lo liberta a través de Moisés y lo saca de Egipto y pasan por el desierto para llegar entonces a la tierra prometida. Oiga lo que dicen esta gente. Ellos están diciendo que este alimento que Dios le proveía era un alimento desgraciado. Y lo que están hablando de lo que es el alimento desgraciado, nada más y nada menos, se están refiriendo al maná, una comida diaria que el Señor le proveía a ellos en medio del desierto. Ellos jamás podían decir que le habían pasado bien en Egipto. Claro, ellos hablaban como si en Egipto ellos estuvieran comiendo pescadito y pan. ¿Cuántos adoran a Dios? Y ellos no, en Egipto eran esclavos y comían míseros si es que comían, ¿no? Pues entonces cuando ellos comienzan a ver que el maná llega, comienzan a molestarse, incomodarse y comienzan a hablar en contra de Dios. Lo que ellos no se imaginaron era que hablar en contra de Dios y hablar en contra de su líder Moisés le iba a acarrear un juicio. Así que ellos nunca pensaron que por lo que ellos estaban hablando, a veces lo vemos textualmente en nuestras propias vidas, hablo porque yo soy así y Dios me conoce. Hay que tener cuidado con ese Dios te conoce, porque el Dios te conoce, en vez de justificar, se puede convertir en una soberbia, se puede convertir en un antagonismo y puedes matar tu propia vida y tu propia espiritualidad. Así que ellos estaban diciendo que jamás, que para qué Dios los sacó, que fue injusto el que Dios los sacara de Egipto. ¿Usted va conmigo en esta hora? Que era injusto. Es más, fueron tan soberbios y tan malagradecidos que decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Cualquiera diría que ellos vivían en 5 estrellas en Egipto, cualquiera diría que ellos no eran oprimidos. Parece que se les olvidó que el llanto, el gemido y el grito de ellos, Jehová inclinó el oído y lo escuchó y envió a Moisés para que los libertara. Esto hacía un pueblo caminando ante un desierto. Ellos no querían caer en razón, no querían caer en cuenta, y lo que hacían era degradando el favor de Dios. Mire, esto es muy peligroso. Y en medio del desierto, Dios se molesta con ellos y envía serpientes al desierto. Y usted dirá, sí, pero no hay ningún problema porque en el desierto siempre hay serpientes, por si usted no lo sabía. En el desierto hay serpientes, ahí es uno de los hábitats de la serpiente.
El problema es que estas no eran cualquier serpiente. Estas serpientes eran serpientes venenosas. Por lo tanto, cuando esta serpiente les mordía por el talón, esta gente moría, y murieron muchos a causa de este juicio que Dios envió al pueblo. Así que ellos no sabían ya qué más hacer, y esto usted lo puede conseguir en el libro de Números, capítulo 21 en adelante. Oiga bien, ellos no entendían lo que estaban haciendo, y a veces nosotros acarreamos el pecado, vivimos en el pecado, pero estamos acostumbrados a vivir en el pecado, y nos hace eso ver un pasadía a través del pecado, porque no nos concienciamos de esto. Lo menos que ellos se imaginaban era que Dios se podía enojar. Alguien dígalo conmigo: Dios se enoja. Dígalo conmigo: Dios se enoja. Y en medio de su enojo envía entonces estas serpientes, y ellos reconocen entonces su pecado, reconocen su mal proceder. Entonces van y hablan con Moisés. Oiga bien, hablan con Moisés, que también lo habían despellejado. ¿Cuánto adoraban a Dios? Hablaban en contra de Dios y en contra del líder. Oiga, entonces ellos fueron donde Moisés y le dijeron a Moisés: la verdad es que nosotros reconocemos que hemos pecado contra ti y contra Jehová. Por favor, intercede por nosotros en medio de Jehová. Ves y ora, como tú haces cuando baja la nube. Ves y ora y dile a Dios que nos perdone. La concienciación de que ellos habían pecado hizo que entonces el legislador, el líder, el intercesor en aquel tiempo entre Dios y el pueblo de Dios, que es Moisés, que tipifica el Jesús del Nuevo Testamento, se entra a la presencia del Señor, comienza a orar, y Dios escucha la oración. Entonces le ordena a Moisés que prepare un asa de bronce, y ese asa de bronce, ahí va a haber una serpiente, y todo aquel que era mordido por la serpiente venenosa y mirara al asta de bronce, entonces no moría y podía seguir con vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Bendita la misericordia de Dios que nos alcanza. Oiga esto, ¿qué nos quiere decir eso con lo que nos habla Juan 3 en esta mañana? Nos está diciendo que lo que tipifica esta asa de bronce o la serpiente es simbólico a lo que ocurriría en el Nuevo Testamento. Es lo simbólico que Jesucristo estaría puesto en una cruz, y todo el que mirara a Él será salvo. Porque de tal manera, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ay Dios mío, tenga vida eterna. Nos está diciendo la única forma de que el ser humano puede ser salvo es mirando a la cruz de Cristo. La única forma que usted puede seguir este peregrinar de ser cristiano, de vivir una vida íntegra, santa, entre las comillas, ¿verdad? Porque no vamos a ser santos completos jamás. La única forma que lo podemos lograr es mirando a la cruz. Y en este tiempo que estamos viviendo, no hay una cruz de bronce, no hay nadie puesto en la cruz, porque el que estaba en la cruz, ¿qué pasó? Resucitó, ya está en los cielos intercediendo por nosotros, como lo hizo Moisés a través del pueblo. Hoy Juan nos está diciendo: hace falta que la iglesia mire una opción liberadora. Hace falta que la iglesia hoy deje la queja. Hace falta que la iglesia hoy deje la incomodidad. Hace falta que la iglesia hoy mire a la cruz y camine en pos de ella. Hace falta que la iglesia se levante. Hace falta dejar los juegos religiosos. Hace falta dejar de ser víctimas. Hace falta levantarnos y comenzar a mirar la cruz de Cristo, que nos hace libres para que libertemos a otros. Es que hemos cogido el Evangelio como si me perteneciera. El Evangelio no nos pertenece. El Evangelio es de Cristo. Y pregunta que yo hago: desde que Cristo te salvó, ¿acaso Dios te ha trabajado mal? ¿Acaso Dios no te ha custodiado? ¿Acaso Dios no te ha sanado? ¿Acaso Dios no ha levantado tus manos? Entonces es que me tiene que agitar la cosa. Porque es que hemos sido malagradecidos ante ese que lo dio todo por nosotros.
Es que no hemos sabido ser agradecidos con el favor de Dios. Es que Dios todavía, en medio de una pandemia, pregúntate a ti que estás aquí y los que están en Zoom y los que luego lo van a ver, ¿en qué Dios te ha fallado en medio de una pandemia? ¿En qué Dios nos ha fallado? ¿Y por qué tenemos tantos pretextos para llegar a la casa de Dios y trabajar en la obra de Dios? Hace falta que nos concienciemos y que nos pongamos en pie y que comencemos a mirar a Cristo por lo que Él es, no por lo que yo quiero que Él sea. La iglesia tiene que concienciarse. Oiga esto. Aunque usted pase por el valle de sombra y de muerte, estando en Cristo es mucho mejor que fuera de Cristo. Yo no sé cuántos sienten una convocatoria en esta mañana, porque yo quiero decirles algo. Quizás estamos en el desierto que nosotros mismos hemos construido, porque a veces Dios no nos tira al desierto por mandarnos, ¿no? Pero a veces construimos el desierto y nos convertimos, como decíamos ahorita Susan y yo, las víctimas del asunto del evangelio. Nadie es víctima del evangelio. Déjeme decirle algo. El que quiera seguir la cruz, que quiera seguir a Cristo, levántese, coja su cruz y sígalo. Si a usted no le interesa buscar a Cristo, no busque culpables ni busque pretextos. Simplemente deje que la serpiente de la discordia le muerda y muera en vida. Por falta de conocimiento no es por falta de sometimiento a este que se levantó en la cruz del Calvario sin pecado, para que tú tengas vida, para que yo tenga vida y para que nos levantemos juntos y llevemos este evangelio a toda criatura. Un evangelio que no limita, que no saca a nadie, sino que hace a todos aceptos. Esta es una mañana de mirar esa cruz. Me pregunto yo, ponga su vida delante de esta cruz y mira a ver qué le falta. Mira a ver si el que se bajó de la cruz tiene alguna deuda con usted en esta mañana. Fíjese en la cruz que está vacía y dígame usted si acaso Dios le ha fallado, si es que Dios no te ha suplido, si es que Dios no te ha custodiado, si es que Dios no te ha dado consejo, si es que Dios no te ha abrazado, si es que Dios no te ha librado de la muerte. Este era el problema. Pero bien claro lo dice Juan. Este es un evangelio que no busca mucha rebumbancia. Este es un evangelio que viene por medio de una fe simple. Una fe que pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. Oiga, la actitud del pueblo en el desierto era desagradable y a Dios le molestó. La pregunta es, ¿cómo es tu actitud ante las cosas del evangelio en esta mañana? ¿Cómo tú reaccionas a las cosas del reino? ¿Es que el reino te pesa? ¿Es que el reino te apesta? ¿Es que el reino te molesta? Pues entonces hoy es un buen día para que mires a la cruz. Hoy es un buen día para que le pidas perdón a Dios y te puedas levantar en fe y predicar la buena nueva. A mí me enseñaron que a Cristo, a Dios, se le da lo mejor. ¿Alguien dice amén a eso? A Dios no se le dan mediocridades. A Dios se le da la excelencia, porque Él es excelencia. La salvación no viene a través esta vez de un asta de una serpiente. La salvación viene a través de una disposición de Dios. Dios dispuso enviar su Hijo. A Dios le interesa reconciliar al ser humano con Él. Y no fue una casualidad. No es tanto lo que decimos que el altruismo. Esto fue que a Dios le plujo enviar a su Hijo por ti. Y te pregunto yo, ¿cómo agradeces el acto de Dios por medio de Jesucristo por tu vida? ¿Cómo lo hacemos? Oiga, porque se nos va la vida en quejas. Se nos va la vida en pretextos. Se nos va la vida en esto. Y lamentablemente, aunque suene raro o pentecostal RT, se nos va la salvación en estos jueguitos, ¿sabes? Ponga a Dios en una balanza a ver hacia dónde se inclina. Si hacia donde usted o hacia donde Dios. La salvación no viene a ser una fórmula lógica ni mágica.
La salvación es el deseo del corazón de Dios, que usted y yo seamos libres para libertar a otros. Esto viene en esta mañana a decirnos simplemente que hay que salir de nuestras tinieblas. En esta mañana hemos nombrado este mensaje, es tiempo de salir de las tinieblas. Y te pregunto, ¿cómo se llama tu tiniebla? Obsesión, soberbia, queja, murmuración. ¿Cómo se llama? Incomodidad. Porque estos son cuevas oscuras que tú has creado en tu mismo desierto. Y el Señor hoy te pone la cruz de frente para que te levantes de esta oscuridad y comiences a marchar hacia una vida eterna. Hace falta que la iglesia se conciencie. La iglesia tiene que sentarse y concienciarse. Según nos sentamos a sacar las cuentas para pagar las deudas, según nos sentamos para ver a dónde voy y a dónde vengo, es tiempo de también sacar cuentas dónde yo estoy ante el llamado de Dios que me libertó un día y hoy insiste en que yo sea libre de todo pecado. Esta mañana no hay ninguna otra manera de ser salvo si no es por medio de Juan 3:16. ¿Eso no es? Vamos a buscarlo y vamos a leer, vamos a decirlo todos a la vez en Juan 3:16. Vamos, búsquelo. Porque de tal manera, ¿verdad? ¿Quién lo tiene ahí? Vamos ahí, Carlos, léelo a todo pulmón. Carlos, léelo ahí. Para que todo aquel que en él ¿qué? Oiga, ¿y qué significa eso de creer? Es alguien que le ha convencido. Es alguien que tiene un testimonio de vivencia que a usted le ha movido el piso y usted puede concienciarse de que vale la pena. En esta mañana nos están diciendo, la salvación es gratis, pero es para todo aquel que cree. Yo no sé, déjeme decirle algo. No hay nadie que nos pueda dar la salvación si no es por Cristo Jesús, ¿sabes? Hablar en contra de la iglesia, hablar en contra de su trabajo, hablar en contra de lo que ya Él estableció, es hablar en contra de Dios. Por si usted no lo sabía, colorín colorado, este cuento ha acabado. En esta mañana las iglesias, las que nos estén escuchando, tenemos que concienciarnos que tenemos que salir de la cueva esta de las tinieblas. ¿Y qué puede ser las tinieblas? Mi conducta, mis actitudes, mis acciones, mi sentir contra el Evangelio, en el Evangelio, por el Evangelio y por los hermanos que están en el Evangelio. Hace falta que en esta mañana salgamos de estas tinieblas y comencemos a vivir en esta luz admirable que es la luz de Cristo, que nos da vida y vida eterna. En esta mañana tenemos que tener sumo cuidado con nuestro ejercicio espiritual, con nuestra entrega cada día ante la cruz del Señor. Oiga, el Señor no es sordo, el Señor no es ciego y mucho menos es tonto. El Señor sabe en la entonación en que le hablamos y lo que estamos hablando en contra de Él y contra sus líderes. Óigame bien, el problema de este pueblo que fue un malagradecido. Y por ser malagradecidos vivían en tinieblas, le dieron codorniz, le dieron agua, le dieron maná y decían que era algo desgraciado. Y hay gente que le molesta trabajar la obra del Señor y usted se convierte también en un desgraciado del cielo porque usted rehúsa la bendición que Dios le envía diariamente. Y no tengo nada con nadie, ¿sabes? Por si acaso se andan pensando, la pastora está agitada, no está agitada, está predicando lo que dice el calendario litúrgico, ¿sabes? Suave con eso. Como dice mi hermana Antonia, suave con eso. Oiga bien, no hay otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo que nos pueda salvar en esta mañana, no hay otro. No hay nadie que nos pueda consolar como nos consuela Dios en este tiempo. No hay nadie que pueda dar la mejor provisión que la que da Dios. A veces pensamos que somos tan autosuficientes que lo que Dios hace no importa, no me interesa, no está en mi agenda. Y en esta mañana yo creo que nos están diciendo, tienes que salir de esa oscuridad, tienes que salir de esa autosuficiencia, tienes que salir de esas tinieblas. Es tiempo de que mires a la cruz y que levantes tu mano y le digas al Señor, perdona mi pecado, el pecado contra ti y contra el cielo.
por ignorancia, por conciencia o por lo que sea. Hoy es un buen día para volvernos a la cruz y decirle al Señor, perdónanos por lo que hemos hecho, perdónanos. Porque es necesario que reaccionemos a esta nueva vida que nos da el Evangelio. Porque en ningún otro, dice el texto, hay salvación. Porque no hay otro nombre que usted pueda invocar para ser salvado. En esta mañana, oiga bien, ante cualquier incomodidad que usted pueda sentir, ante cualquier decepción que usted pueda sentir, ante cualquier molestia que usted pueda identificar, en esta mañana lleve eso a la cruz de Cristo y sea libre para adorarle, sea libre para bendecirle. ¿Sabe qué? Lo único que Dios ha hecho por nosotros es sobrebendecirnos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿O es que alguien aquí no ha sido bendecido? Lo único que Dios ha hecho es sobrebendecirnos, aún en caprichos que no tenía Él que entrar en ellos. Hasta en los caprichos más tontos que tengamos nosotros, Dios interviene para bendecirnos. Póngase en pie esta mañana.